Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy sobre perspectivas y efectos del mercado del cobre para América Latina en el año 2021. Mi nombre es Taya Salas, soy Customer Success Manager y me encuentro acompañada por nuestro expositor Federico Gay. Federico es un geólogo recibido de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, con un magíster en Geología Económica de la Universidad Católica del Norte en Chile. Se unió a Refinitiv en el 2018 como analista minero senior. Previamente desarrolló su carrera en Chile durante 7 años, donde participó en diversas etapas del desarrollo minero, incluyendo exploración greenfield en proyectos de litio y nitratos, ore control en un depósito exótico de cobre y modelamiento y estimación de recursos para una mina de cobre, oro y molibdeno. Las preguntas que tengan durante la sesión las pueden hacer a través del chat y serán compartidas con el expositor al final de su presentación. Federico, muy buenas tardes. Gracias, Thaía, por la presentación y buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por participar de este webinar. Bueno, el día de hoy, como Thaía nos mencionaba, vamos a hablar de uno de los metales que posiblemente esté despertando mayor interés en el mercado por este momento, que por supuesto es el cobre. Ahora, con cierta justificación de por medio, se dice que el cobre tiene un doctorado en economía, ya que la tendencia de darnos indicios sobre, digamos, ya que tiene la tendencia de darnos indicios sobre el estado de global de la economía. Eventos como la industrialización de China, la recesión del 2008-2009, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y por supuesto el coronavirus, como no escaparnos de eso, han sido reflejados con gran precisión por el precio del metal rojo. Y es por esto que, a medida que la economía global se encuentra en vías de recuperación, el cobre pasa nuevamente a ser un foco central de atención para el mercado en general. Pero por supuesto, y tal vez esto es lo que nos trae aquí el día de hoy, el cobre es de particular interés para Latinoamérica porque principalmente es la región que más produce el metal rojo, y diversas economías latinoamericanas dependen en mayor o menor medida del desempeño del precio del cobre. Durante esta presentación nos enfocaremos en 5 temas en particular. Primero, y para simplemente dar un contexto económico, hablaremos del desempeño del precio de los metales. El día de hoy, por ejemplo, el precio del cobre, posiblemente respondiendo a la actividad sindical en Chile, en donde la palabra huelga suele enloquecer un poco al mercado y se ha hecho escuchar por esta palabra en varias importantes operaciones mineras. Ahora, el precio del día de hoy subió más de 3 puntos porcentuales a $4.65 por libra. En segundo lugar, vamos a discutir brevemente sobre la demanda del metal, con un especial foco en impacto que se sufrió durante la pandemia, y luego seguiremos con el análisis de la producción minera con foco en Latinoamérica. En cuarto lugar, hablaremos un poco más en detalle de las exportaciones de los dos más grandes productores de cobre, que son Chile y Perú, y finalizaremos con un pequeño resumen de algunos resultados ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG en inglés, que estoy seguro que gran parte de los aquí presentes han escuchado al respecto. De hecho, por ejemplo, la semana pasada, si no me equivoco, Codelco dio una muy interesante charla sobre la trazabilidad del cobre que la empresa estatal produce. Y este tema es muy relevante el día de hoy, pero su importancia va solamente a seguir en aumento durante los próximos años. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, como comentó Thaía. Pueden ingresar sus preguntas en el box de preguntas y respuestas cuya en esta plataforma. Bueno, sin mayor introducción, hablaremos sobre el precio de los metales. Bueno, durante las últimas semanas se ha hablado bastante del superciclo de los metales, que posiblemente estemos en el comienzo de uno, qué está pasando particularmente con el cobre y con los metales base, pero también con otros commodities, desde
la madera hasta el petróleo, etc. Para ponernos un poco en contexto, este gráfico muestra el índice de retornos de commodities, que es elaborado por Refinitiv, y este considera las principales commodities, que son 19 en total, incluyendo energía, obviamente metales, etc. Y bueno, para darnos una idea general, tomé como inicio el año 1994 para poder observar el último superciclo reconocido, que fue en este caso impulsado por una demanda extraordinaria y sostenida en el tiempo por China, que es por lejos el mayor consumidor de la mayor parte de los commodities del mundo. Entre los años 2001 y 2008 se considera que sucedió el último superciclo de los commodities. Actualmente y desde abril del 2020, cuando el golpe a los mercados por el COVID-19 tocó piso, los rendimientos extraordinarios de los commodities en general hacen pensar a más de uno e ilusionar a varios posiblemente que estemos en el comienzo de un nuevo superciclo de los metales. Entonces, en línea roja podemos observar el último superciclo reconocido y obviamente que el incremento que tuvieron esta canasta de commodities durante el último tiempo bueno, es bastante atractivo y hace recordar a esos momentos. Ahora, si hacemos un zoom en los metales, estoy teniendo un problema con la diapositiva, disculpo. Ok, en este gráfico podemos observar la cotización de 3 meses del London Metal Exchange en dólares por libra. Si comparamos el comportamiento del cobre con el superciclo del 2009-2011, donde trepó un 150%, y lo comparamos con la subida de más del 200% de abril del 2020 hasta el día de hoy, obviamente mucha gente comienza a trazar paralelos y, como somos fanáticos de los números redondos, leemos en varios lados cuándo el cobre va a llegar a $5 por libra. Hay mucha... no sé llamarlo presión, pero mucho interés por, obviamente, estos números redondos. Por eso, y para conocer cuál es el pensamiento del público, realizaremos una... Bueno, como podemos observar aquí, tenemos el 350% de aumento desde el 2009 a 2011 y en un periodo muy corto de tiempo, desde abril del 2020, ha aumentado un 207%, lo cual es considerable. Entonces, para conocer cuál es el pensamiento del público, vamos a realizar una breve encuesta. ¿Cuál considera usted que será el precio promedio del cobre para el 2021? Opción A, menos de $3.50 la libra, entre 3.50 y 4 la libra opción B, opción C entre 4 y 5 y mayor de 5 dólares por libra. Tenemos unos 30 segundos para responder. Solamente tienen que clicar en una opción. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Bueno, entre 4 y 5 dólares por libra, valores actuales, un buen optimismo, pero estamos bien. Hay un 14% respondió más de 5 dólares por libra. Es bueno ver un sector de optimismo en el público. Bueno, para tratar de responder esta pregunta, Reuters elaboró una encuesta en la cual consulta a varias empresas y analistas y el precio que se estableció para este año, o que se piensa que va a ser este año promedio, es de $3.93, la cual era, bueno, entre el límite entre la opción B y C, pero bueno, de todas formas es un valor bastante elevado con respecto a los valores del año pasado, así que es bastante favorable para el mercado. En este gráfico podemos observar
digamos, un zoom en los metales y nos damos cuenta que hubo dos pulsos alcistas diferentes, los cuales lo diferencian del resto de los commodities que vimos en el primer gráfico de los commodities incluyendo energía, por ejemplo. Y en línea azul podemos observar el precio de la canasta de los metales base, que considera al cobre, aluminio, níquel, zinc, plomo y estaño. Y en celeste, la canasta de metales preciosos, oro, plata, platino y paladio. En el caso de los metales base, hubo dos ciclos. El primer ciclo comenzó en 2005 y terminó abruptamente en el 2008, cuando sucedió la recesión, pero a partir del 2009 hasta fines del 2011 hubo un segundo pulso. Volviendo un poco más a la actualidad, durante los últimos años, particularmente desde el 2018, los metales preciosos han aumentado su valor considerablemente. Particularmente el oro y el paladio, no vamos a tocar, las razones son diferentes a los metales base, pero lo que sí, a partir del año pasado, de abril, como mencioné anteriormente, los metales base han tenido un rendimiento muy positivo, como veremos a continuación. Este gráfico muestra el índice de desempeño de los precios de los metales de base en detalle desde enero del 2020. Y bueno, ahora parece que pasó una vida atrás, pero a comienzos del 2020 estábamos sumergidos en el contexto de una guerra comercial entre las principales potencias del mundo, China y Estados Unidos. No queremos recordar a Trump, me parece, alguno de los aquí presentes. Pero esta guerra comercial tenía a los metales base en una tendencia bajista. Las cotizaciones de los metales encontraron piso en marzo del 2020, cuando el mercado se dio cuenta que la pandemia, que ya estaba azotando algunas partes del mundo, era global y no solo afectaba a China, como se pensaba hasta ese entonces. Y desde entonces los metales vienen experimentando una subida casi ininterrumpida, entre los cuales se destacan el cobre y el estaño. Ambos, según mi opinión y la de varios de mis colegas, están relacionados ampliamente con los fundamentales de oferta y demanda. Y eso nos lleva nuevamente al cobre. En este gráfico podemos observar... Oh, no lo pasé. Estamos teniendo un problema con las diapositivas. Ok. Bueno, para cambiar un poco de contexto, voy a hablar brevemente de la demanda. Ahora, cuando hablamos del comercio de cobre, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las exportaciones se realizan en forma de concentrado de cobre, como podemos observar en este gráfico, que representa aproximadamente el 60% del total de las exportaciones. El cobre refinado y los cátodos le siguen el nivel de importancia y la sumatoria de las tres nos acerca al 90% del total de las exportaciones de cobre en todas sus formas. Si vamos al contexto de importaciones, China es responsable de más de la mitad de la demanda global, siendo en promedio el 50% durante los últimos años, aunque en los últimos meses de este año el valor ha trepado inclusive al 60%. Un hecho importante, también para entender un poco el contexto global, es que Europa, que es el segundo consumidor, ha experimentado una disminución en la demanda este año, particularmente debido a rebrotes del COVID-19. Si nos enfocamos en China, desde enero del 2020, la demanda subió en todos los sectores, pero hay un sector que destaca, que es el reciclaje, o también está denominado como minería urbana. Y si bien la tendencia alcista de esta fuente de cobre se encuentra, una tendencia alcista por varios años, y aunque en términos globales todavía no es parte importante de la oferta de cobre, como mostramos en el gráfico anterior, es alrededor del 5 al 8%, dependiendo del año, estimamos que debido al alto precio del metal rojo y sumado a políticas de Estado por parte del gobierno chino, favoreciendo a este sector, la minería urbana va a seguir creciendo durante los próximos años y se va a convertir en un agente de importancia relevante algunos años en el futuro. Si vemos en detalle la demanda de China de cobre por sector, esto es
bueno, en términos generales fue del 2020. La energía, que agrupa tanto la generación como distribución, se lleva la mitad de la torta respecto a la demanda de cobre de este país. Ahora, pero tenemos que considerar que durante muchos años la electrificación de la economía global, la inminente revolución de los autos eléctricos, que consumen, por ejemplo, un auto eléctrico consume hasta 4 veces más de cobre que un vehículo regular, si lo podemos determinar así, van a llegar a un aumento en la demanda de este metal y una redistribución de los sectores que observamos aquí que requieren del cobre. Otro parámetro importante que fue noticia hace unas semanas es el stock físico, al menos el visible, de cobre en las principales bodegas del mundo. Esto es importante porque cuando el stock baja de cierto nivel, como lo hizo en un periodo entre enero y febrero de este año, las alertas de las pantallas de varios inversionistas y analistas, me imagino que se deben teñir o deben teñir de rojo sus pantallas, y el mercado entra de cierta manera en pánico. Ahora, actualmente los inventarios de las bodegas o en las bodegas del London Metal Exchange, del Shanghai Metal Exchange, del COMEX de Chicago, se encuentran en el rango de 400.000 toneladas, lo cual, si bien es relativamente bajo, no es un punto crítico, es decir, que posiblemente no influye demasiado en los precios actuales. Pero ahora pasaremos a un tema un poco más de relevancia para el mercado de Latinoamérica, o que nos sentimos un poco más identificados, que es la producción minera. Ahora, América es responsable de más de la mitad de la producción minera de cobre a nivel global, y solo Latinoamérica produce alrededor del 45% del total. Este gráfico representa la proporción de producción de cada una de las más de 650 minas de cobre que nuestro equipo monitorea a nivel global. Y como podemos observar, Chile, Perú y México son los más grandes productores de la región. Es importante destacar que digamos, 7 de 10 minas, las 7 de las 10 minas más grandes se encuentran entre Chile y Perú. Para que nos demos cuenta de la magnitud de importancia de la minería en estos países, Escondida, por ejemplo, como podemos observar en el gráfico, es responsable aproximadamente del 5 o 6% de la producción global, una sola mina. Es por esta simple razón que eventos como posibles huelgas, el aumento de royalties mineros o elecciones en tanto Chile como Perú suelen provocar movimientos cuasi telúricos en el mercado, como vemos sucediendo últimamente. Sin ir más lejos, esta misma semana, diversas minas en Chile están discutiendo o comenzando procesos de huelga. La elección de Chile hace unos días y bueno, la elección de Perú que se viene, traen dos bandos opuestos con respecto a la legislación minera a la mesa. Y este tipo de noticias genera un aumento en la incertidumbre que obviamente se traslada al precio del metal. En este gráfico podemos observar los resultados de la producción minera global por regiones, representados por barras. En línea azul también se puede observar la proporción de producción correspondiente a Chile y en línea verde punteada a Perú. En primer lugar, la producción global se contrajo durante 2 años consecutivos, en 2019 y 2020. Este año, impulsado por la recuperación post-pandemia de las operaciones mineras, sumado a nuevos proyectos y ampliaciones, esperamos que se alcance un máximo histórico de más de 21,5 millones de toneladas, lo cual obviamente puede cambiar dependiendo de cómo avanza el conflicto sindical en Chile y suponiendo mínimas nuevas disrupciones en las operaciones debido a la pandemia. En segundo lugar, podemos observar cómo va evolucionando el porcentaje de participación en la producción global de los principales países productores. Chile, teniendo en cuenta, principalmente debido a una disminución en las leyes en varias de sus operaciones, disminuyó o viene disminuyendo su participación global desde aproximadamente 32% en el 2011
a un 27% en el 2020. Y esperamos que esta tendencia se va a mantener durante los próximos años al menos. La otra cara de la moneda es Perú, que fue el país donde la producción de cobre aumentó en mayor proporción en todo el mundo durante el mismo periodo. Actualmente produce aproximadamente 10% del cobre del mundo y también esperamos que esta tendencia, o en este caso alcista, se siga manteniendo por unos años al menos. Ahora, la contracción en la producción del 2019 se debe principalmente a una disminución en China, de la demanda china, debido a un cambio de la producción en China, que también es un importante productor de cobre, debido a un cambio en la legislación ambiental que perjudicó principalmente a la minería de escala mediana a intermedia y a los artesanales también. Por otra parte, también Grasberg, la mina Grasberg en Indonesia sufrió un importante impacto en su producción mientras trasladaba sus operaciones de rajo abierto a una operación subterránea. Grasberg, como vimos en el gráfico anterior, es una de las más grandes minas del mundo de cobre también y oro. Pero en el 2020 el principal responsable de la caída en la producción fue obviamente la pandemia, y esperamos que alrededor del mundo, digamos, teniendo en cuenta las noticias de alrededor del mundo, estimamos que unas 117 minas sufrieron algún tipo de disrupción en sus operaciones durante el periodo que se indica en el gráfico, que parte desde el 15 de marzo del 2020, donde detectamos la primera mina que cerró sus operaciones temporalmente debido a la pandemia. Esto es para todos los metales, pero aproximadamente 82 de estas minas en total son productoras de cobre. O sea, es gran parte de la representación en pantalla. En este gráfico también podemos observar cómo fue escalando el cierre temporal de las minas entre marzo y septiembre del año pasado, y luego fue recuperándose lentamente. Actualmente consideramos que lo peor ya pasó, y la mayor parte de las operaciones se encuentra volviendo a la normalidad, si no se encuentra operando normalmente en estos momentos. Solo para tener en cuenta, Perú fue el país más impactado en términos de producción minera, mientras que México y Sudáfrica lo siguieron, pero también fueron impactados en gran manera, en importante manera. En este gráfico podemos observar los costos de producción minera a nivel global. Si bien han aumentado progresivamente en 2016, lo que se denomina la inflación minera, los actuales precios del metal generan un saludable margen, como podemos ver en la diferencia entre la línea azul, que corresponde al precio del cobre, del London Metal Exchange a 3 meses, y en línea celeste se encuentra el costo total, y en línea violeta el costo C1. Ahora, Natalie. Ok, disculpas. Si bien hubo un repunte durante el primer trimestre de este año, esperamos que claramente el impacto en el volumen de recursos y reservas que se van descubriendo año a año va a cambiar debido al margen entre los costos y el precio del cobre, obviamente. Un punto positivo a partir de esto es que el nivel de precios actuales, si se mantiene durante un tiempo considerable, vamos a poder observar cómo ciertos recursos que antes eran considerados subeconómicos podrían desbloquearse a futuro, y esto podría tal vez ralentizar o inclusive cambiar la tendencia en algunos países donde estamos observando que la producción está disminuyendo, por ejemplo. Ahora, si tomamos la producción del año pasado como referencia, este gráfico muestra el índice de crecimiento de la producción minera. Ahora, durante los próximos 3 años, estimamos que
si bien África va a ser la región del mundo que más va a crecer, obviamente en términos absolutos, Latinoamérica, como es se lleva un mayor porcentaje de la torta, va a producir una mayor cantidad de toneladas nuevas, podemos decir, entre los proyectos que están entrando en cartera o que están entrando en producción y expansiones de las minas actuales. Es importante destacar que el punto de inicio, en 2020, se da en un contexto donde la mayor parte de las regiones sufrió alguna contracción en la producción. Entonces, en términos absolutos, tal vez los porcentajes no revelan el verdadero impacto que tienen las diferentes regiones. Pero, de todas formas, desde fines del 2020, estimamos que América Latina va a crecer hacia el 2023 un 16% en su producción. Para hablar brevemente sobre los proyectos, el gráfico a la izquierda, por ejemplo, muestra los principales proyectos en cartera para el futuro próximo, entre los que se encuentran en construcción y factibilidad. No incluimos lo de prefactibilidad, el grupo obviamente es mucho mayor, pero las posibilidades de desarrollo son menores, de cierta manera. Entre estos proyectos se destacan Tomniskoye en Rusia, Mina Justa en Perú y Kamoa-Kakula en la República Democrática del Congo, que de hecho, si han visto las noticias, ha comenzado a producir esta misma semana. A la derecha también podemos observar la estimación en toneladas o en toneladas nuevas que estos proyectos van a incorporar, o estimamos que van a incorporar en los próximos años. Ahora, continuando con el foco de los principales productores de Latinoamérica, vamos a explorar en detalle las exportaciones de concentrados y cátodos de Chile y Perú. En estos gráficos podemos observar el detalle de exportaciones por peso bruto comparado con el promedio de ley de ambos, que ambos países han exportado. En las barras azules podemos observar el peso bruto mensual y en la línea naranja la ley. Obviamente podemos observar en el caso de Chile, que se encuentra a la izquierda, cómo la ley promedio de los concentrados de cobre han bajado desde un 34% en el 2007 a un 26-27% anual, actual. Ahora, en contraste, si bien la escala, como podemos observar, es bastante más limitada, solamente por el momento estamos mostrando información desde el 2015, la ley de cobre en Perú se mantiene en valores estables, pero la ley es menor, del rango del 25%. Entonces, esto en el caso particular de Chile, la simple ecuación de 3 simple indica que se necesita un mayor volumen de exportaciones para mantener el nivel de cobre fino que se exporta de Chile al mundo, lo cual obviamente pone en juego a variables como gastos en transporte, entre otras variables. Ahora, los cátodos de cobre son una importante fuente de ingresos para ambos países, pero en particular para Chile, que es el principal productor de este producto. En el gráfico de la izquierda podemos observar la distribución de exportación de cátodos según el diferente proceso. Hay dos procesos principales, el electrorefinado y electroobtenido. Como podemos observar, la mayor parte de los cátodos son electroobtenidos, pero si consideramos los premiums, generalmente las empresas que compran los cátodos pagan extra debido al alto nivel de refinamiento. Los cátodos son casi directamente para el consumo. Entonces, este premium que pagan por los cátodos electrorefinados generalmente, o durante los últimos años, fueron mayores a aquellos premium pagados por los cátodos del proceso de electroobtención.
en el rango entre, por ejemplo, ya ha venido un aumento durante los últimos meses, desde el 75 dólares por libra se paga extra la tonelada de electrorefinados versus a un 45 a 50 en electro obtenido. A la derecha podemos observar la distribución de los principales productores de cátodos de Chile, Codelco siendo la responsable de casi la mitad de las exportaciones de cátodos del país. Volviendo al tema de los concentrados, muchas veces pasa desapercibido esto por la industria, pero la importancia que tienen los subproductos, particularmente el contenido de oro y plata, en este tipo de exportaciones. Y para ponerlo en contexto, en términos globales, el contenido de metales preciosos en concentrado de cobre puede llegar a representar hasta un 10% del valor del mismo, lo cual es obviamente considerable. Pero además es importante destacar que, y esto es particularmente en Chile, como vemos a la izquierda, las minas de cobre son unos importantes o los más importantes productores de metales preciosos también. En el 2020, por ejemplo, estimamos que alrededor del 80% de la plata y el 60% del oro provino de minas de cobre. En Perú, como podemos observar a la derecha, la proporción es considerablemente menor. Esto simplemente por el hecho de que Perú cuenta con grandes, importantes minas de ambos metales preciosos. De hecho, es el segundo productor de plata y el sexto, creo que bajó a octavo productor de oro en el mundo. Pero, si bien para ver el lado no tan lindo de los concentrados, si bien el contenido de metales preciosos aumenta el valor del concentrado, hay ciertos elementos, particularmente el arsénico, que generan problemas. Esto se debe a que muchas refinerías del mundo no procesan o imponen multas a partir de ciertos contenidos de arsénico en los concentrados. Dependiendo del país, porque ¿qué pasa con el arsénico? Produce gases nocivos al ser tratado. Entonces, muchos países restringen o ponen ciertos límites sobre el arsénico permitido en los concentrados de cobre a tratar. Y lo que pasa muchas veces es que las empresas o las refinerías tienen que ingresar en un proceso de blending para disminuir un poco la ley promedio de arsénico en los concentrados. Entonces, debido a la complejización de la geología en ciertas minas en producción en ambos países, el contenido de arsénico ha venido considerablemente en aumento durante los últimos años. Es un tanto extraño ver el arsénico como un producto de exportación, como se muestra en estos gráficos, pero estos términos absolutos nos dejan ver de mejor manera el problema al que nos enfrentamos. Como podemos observar en el 2020, y hay que tener en cuenta que bajó el contenido de arsénico tanto en Chile como en Perú, principalmente por una disminución en las exportaciones, no tanto en términos de ley de arsénico en los concentrados, pero en Chile se han exportado unas 26 toneladas de arsénico en concentrados el año pasado, y en Perú unas 17. También el contenido de arsénico en los concentrados delimita o cambia la distribución de las exportaciones. Por ejemplo, para concentrados de cobre con ciertos complejos, digamos, hemos detectado que países como Namibia, por ejemplo, recibe estos concentrados, ya que las restricciones o la legislación que tiene este país es un poco más flexible, si lo podemos determinar de esa manera. Entonces, los concentrados que tal vez antes iban a China, ahora están yendo a otros países del mundo. Pero no solo, si bien el arsénico es el principal, no solo este elemento se encuentra en los procesados, sino que también hay otros elementos complejos de procesar, como por ejemplo el mercurio, el bismuto, el flúor, cadmio, y particularmente en Perú estos se encuentran
En estos gráficos podemos observar el número total de envíos, indicado en línea verde, versus el número el número de envíos con impurezas sobre el límite de penalización, que está determinado en el gráfico, en la leyenda. Entonces, por ejemplo, el arsénico generalmente es el 1%, a partir del 1% hay una penalización, o el mercurio 5 ppm. Como podemos observar, particularmente a partir del 2015-2016, en ambos países ha venido un aumento considerablemente, y esto también pone una cierta presión, no solo en los costos, sino también en las penalizaciones o en el dinero que al fin del día reciben las empresas de cobre. Bien, para ir finalizando la presentación, hablaré brevemente de los principales resultados ambientales, sociales y de gobernanza que, ya podemos decir que son centrales en la toma de decisiones corporativas, pero que su importancia va a seguir, como mencioné al principio, va a seguir en aumento aún más durante los próximos años. Estas métricas no solo son relevantes para la compañía, sino que también los inversores están cada vez más atentos, cada vez nos consultan más acerca de los resultados o cómo se está comportando una empresa. Y obviamente la minería tiene una mochila un poco más pesada con respecto a otras industrias que son consideradas de cierta manera un poco más limpias. Entonces, la industria, lo bueno que hemos detectado durante los últimos años, sobre todo desde el 2012, hay un interés real por mostrar y mejorar los resultados en este área. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la calidad del aire. Solo para considerar todas las métricas que voy a mostrar, consideran los resultados de las 20 compañías productoras más grandes de cobre, pero que también incluyen todas sus subdivisiones o divisiones debajo de la compañía madre. Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos observar las emisiones de carbono equivalente en términos absolutos. Esto está dado en toneladas. Y posiblemente muchos de los aquí presentes han escuchado que BHP, Antofagasta, Codelco, Anglo American y gran parte de las minerías, principalmente de cobre, han manifestado sus planes para convertirse en carbono neutrales, es el término que se utiliza, en un periodo que generalmente oscila entre 20 a 30 años desde el día de hoy. Algunos llegan hasta el 2050. 30 años. Como podemos observar, durante los últimos años ha habido una importante disminución en los resultados de esta métrica en particular, particularmente en lo referente al alcance 2, que es la producción de energía. El alcance 1 es el alcance directo, lo que emiten las empresas al proceso de minero, y el alcance 2 o indirecto es también incluye la generación de energía. No incluimos el alcance 3, que también incluye, por ejemplo, a los medios de transporte de los contratistas. Tenemos la métrica, pero es un tanto más compleja de determinar, porque obviamente el peso de una empresa gigante como BHP o Glencore modifica mucho el contexto que se pueda tener contra una empresa un poco más chica. Entonces, eso lo dejamos para... Si hay algún interés, lo podemos responder, pero es un tanto más complejo para una presentación tan corta. También, a su vez, y lo podemos observar en el gráfico de la derecha, la emisión de gases nocivos, en particular a la variedad de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, han experimentado una importante disminución, como se puede observar, particularmente las de óxidos de azufre. Hablando un poco del consumo de energía y agua,
En primer lugar, el consumo energético, como podemos ver a la izquierda, ha aumentado en términos absolutos, pero en particular desde 2015, una importante parte o creciente parte de la matriz energética consiste en energía renovable. En el 2014, por ejemplo, Mineral Tesoro instaló que ahora es denominada Centinela, instaló una importante planta de producción de energía solar, para el proceso hidrometalúrgico. No genera energía, sino es para el calor. Y, por ejemplo, a la derecha también podemos observar el consumo de agua, que también ha aumentado, pero, digamos, el consumo de agua está indicado en barras azules y el porcentaje de uso de agua dulce está indicado en una línea celeste. Lo importante también es que, si bien el aumento de agua en términos absolutos ha aumentado, se consume cada vez menos un porcentaje de agua dulce. Y esto en particularmente es importante para Chile, obviamente. Gran parte de la minería chilena está concentrada en regiones totalmente áridas y, digamos, cada vez más empresas están usando agua de mar para sus operaciones. Pero también lo vemos en otros lugares del mundo, como en Australia. Entonces esto es una tendencia que está creciendo a nivel global, pero particularmente afecta a la industria del cobre. No va a haber tiempo suficiente para mostrar el desempeño de la minería del cobre versus al resto de las minerías, pero en general los resultados en la minería de cobre están mejorando a un nivel más favorable que tal vez a otras industrias que son un poco más intensivas, como por ejemplo la producción de hierro. Ahora, para hablar muy brevemente de la inclusividad, que es un tema obviamente de mucho interés. La industria, tanto chilena como peruana, México también, han tenido durante los últimos años un impulso bastante grande para casi a nivel de competencia entre empresas, para ver para aumentar el porcentaje de representantes del género femenino en la planta total de trabajadores. Como podemos ver en este gráfico, desde 2010, para las 20 principales mineras, bueno, hubo un pequeño descenso entre el 2013 y el 2016, pero desde el 2016 el valor ha aumentado y se encuentra en un máximo histórico, al menos de la base de datos que tenemos, está en alrededor del 11.5%. Ahora, si hablamos del porcentaje de mujeres miembros de las juntas directivas de estas empresas, es aproximadamente el 20%. Entonces, como un pequeño resumen, antes de pasar a las preguntas, la industria del cobre o el mercado del cobre, muchos analistas creen que va a depender, tal vez más que en otros contextos históricos, de la vinculación entre la oferta y la demanda. Ahora, por una parte, tenemos una demanda de cobre que va a continuar una tendencia alcista a largo plazo. Esto es debido a que, bueno, en este momento en particular, gran parte de las economías mundiales van a seguir recuperándose durante este año, pero en unos años la revolución de vehículos eléctricos y la electrificación de la economía global va a depender de una manera mucho más intensiva del cobre. Creemos que el cobre, el níquel, el litio, el cobalto, son metales que van a ser cada vez más requeridos por la industria global. En segundo nivel tenemos el foco de crecimiento, esto pasando a la oferta minera. El foco de crecimiento minero va a ser en la República Democrática del Congo, en Perú y en Rusia. Como mencioné anteriormente, esta semana inició las operaciones o la producción en la mina Kamoa-Kakula, y mina justa, por ejemplo, la expansión de la mina Toromocho en Perú y la mina
Tominskoye en Rusia, van a traer nuevas toneladas en producción que obviamente van a disminuir de cierta manera al sector de producción que está muy bajo una enorme presión. Ahora, también como mostré en uno de los gráficos, estamos observando una disminución en las suspensiones debido a la pandemia. Por el momento, Sudáfrica se mantiene como un epicentro de las disrupciones mineras. Esto se debe a que Sudáfrica, en particular, gran parte de la minería de Sudáfrica es subterránea y es muy debido a que son minas generalmente viejas o antiguas. Es muy intensiva, se necesita mucha mano de obra para operar y mucha de esta mano de obra vienen de países aledaños que debido a las restricciones de movimiento, particularmente de Sudáfrica, pero de otros países, no se ha vuelto a la normalidad. De hecho, se calcula que entre enero del 2021 se necesitaba alrededor de movilizar más de 1 millón de personas para retornar a niveles normales de planta laboral. Y bueno, por el último lugar, como mencionamos anteriormente, la producción minera va a crecer durante los próximos años. Estimamos que durante los próximos 3 años va a crecer a un ritmo del 5% anual, lo cual obviamente es muy bueno. Esto nuevamente considerando que el 2020 decreció en la mayor parte de los productores, pero esto tiene una fecha un poco más limitada porque digamos que entre el 2024 y 2025 vamos a enfrentarnos a un problema que es que actualmente estamos consumiendo cobre más rápidamente a un ritmo más elevado del que estamos descubriendo nuevos recursos. Entonces, si bien, como mencioné, el precio o los valores actuales de cobre pueden favorecer a la exploración o a desbloquear recursos que antes se consideraban subeconómicos, tenemos que, digamos, es un tema que 4 o 5 años en el futuro posiblemente nos encontremos con un problema en el lado de la oferta. La minería urbana puede, en parte, aumentar y sacar un poco de presión por parte de la oferta, pero necesitamos más minas en producción y que la exploración vuelva a lo que era. El año pasado, la mayor parte de las empresas recortaron el CAPEX fuertemente y obviamente la exploración fue uno de los sectores más afectados. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su atención y ahora pasamos a las preguntas. Gracias, Federico. Acá tenemos una pregunta. Dicen, ¿podrían limitarse los beneficios del cobre a la economía latinoamericana, dadas los potenciales cambios tributarios a las mineras, especialmente en Chile y en Perú? Bueno, es un tema, creo que lo mencioné muy brevemente, es un tema muy complejo. Como mencioné, tanto en Chile como en Perú se vienen momentos definitorios. O sea, en Perú, por ejemplo, tenemos dos posturas, en las presidenciales de Perú tenemos dos posturas totalmente opuestas con respecto a la legislación tributaria de la minería. Entonces, ¿podría limitarse los beneficios? Obviamente. Muchas empresas, digamos, ¿qué es lo que pasó en cierta medida en Chile? La cartera de costos de Chile, o los costos mineros, o los costos para producir una tonelada de cobre en Chile, es relativamente o considerablemente mayor a Perú, pero es de las más altas de Latinoamérica. Entonces, obviamente, una de las razones por las cuales producir cobre en Chile es más caro, entonces muchas empresas mineras han llevado sus presupuestos de exploración a otros países. Es una de las razones por las cuales Perú se desarrolló de manera muy elevada. Esto es obviamente mi opinión. También hemos visto un aumento en la cartera de proyectos muy interesante en Ecuador, en Colombia, hasta cierta manera, México, que tal vez tributariamente son más, digamos,
Es una variable que obviamente las empresas consideran. La legislación siempre va a modificar tanto los presupuestos como los costos de exportación, entonces obviamente que puede modificar. Si limitaría, no lo sé, un economista va a saber diferenciar los beneficios y los costos de este tipo de políticas. Perfecto. Acá hay otra pregunta sobre si podrías explicar brevemente las diferencias principales entre las posturas mineras opuestas. Bueno, por ejemplo, Fujimori favorece, no conozco todos los puntos de la legislación, pero principalmente se discute el royalty minero y en general los impuestos que quieren aplicarse a la minería. Podemos discutirlo después, vía correo o podemos organizar una llamada, pero en general se está discutiendo, ¿aumentamos los impuestos a la minería y a los tributos a la exportación o los mantenemos como está? Creo que ninguna de las políticas se está hablando de bajarlo, pero muchas empresas están aumentando. Entonces, por ejemplo, en Chile, en Perú creo que no se ha salido un reporte de cuánto podría modificarse, pero si el royalty minero se aprueba en Chile, Codelco me parece que un 40% de los recursos, o va a limitar un 40% la producción minera a futuro, debido a que muchas de estas toneladas van a ser subeconómicas. Entonces, es básicamente eso, si aumentamos los impuestos o los dejamos como están. Perfecto. Una duda acá sobre la parte de ESG. ¿Cómo pueden las mineras mantener estándares altos de ESG si a su vez deben aumentar la producción minera para responder a la alza de demanda mundial? Bien, es una muy buena pregunta. Creo que es la pregunta que se van a hacer todas las empresas. Bueno, en primer lugar, creo que gran parte del impacto que generan todas las industrias, pero en particular la minería, es en la matriz energética. Entonces, muchas empresas están disminuyendo su huella de carbono y su impacto en otros términos por optar por energías renovables. De hecho, hay muchos proyectos muy ambiciosos, pero que afortunadamente las empresas mineras están en una ventaja competitiva con tal vez otras empresas que cuentan con márgenes más acotados. Entonces, las empresas mineras tienen maneras de financiar estos proyectos ambiciosos, pero que realmente tienen las herramientas. Y por otro lugar, como lo comenté brevemente, creo que la minería tiene una licencia, tiene que pagar un alto costo por la licencia social de operar, simplemente porque exigimos mucho de la minería y está bien que se haga. Entonces, gran parte de las mineras están tomando un estandarte para decir al mundo, podemos hacerlo mejor, y es un objetivo que tienen muchas de estas empresas. Es básicamente eso. Perfecto. Veo muchas preguntas en el chat, todas relacionadas un poco con esta inestabilidad en la TAM o toda la parte de las elecciones. De hecho, hay muchas preguntas relacionadas a ese tema. Si hay ciertas decisiones que se generen dentro de los principales países, ya acá hablando de Perú y Chile como principales potencias productoras de cobre, ¿esto tendría un impacto dentro del precio si es que llegara a tener algún impacto dentro de la producción mundial, verdad? Sí, obviamente, de hecho lo ha tenido. Digamos, hay muchas variables que influyen en el precio, pero últimamente, en general, cuando hay un mayor nivel de incertidumbre en este caso vamos a hablar de la producción o la oferta de cobre, los precios tienden a aumentar, y es parte de lo que se ha visto. Esta semana hubo muchos, votación a huelga en Spence, en Escondida, en otras minas también, y digamos, esta semana fue una semana alcista para el precio del cobre. Entonces, ese tipo de
de variables cuando la oferta o la producción minera de Chile o Perú está comprometida o podría ser comprometida a un futuro, obviamente eso tiene un impacto en el precio del cobre. Perfecto. Y acá yo creo que ya va a ser una de nuestras últimas preguntas. ¿Qué nos puedes compartir o comentar frente a los problemas actuales de la cadena logística para la distribución del cobre? Bien, soy un simple geólogo, no tengo tanto conocimiento sobre este área. A ver, la distribución, comenzamos con los volúmenes. Como comenté en algunas diapositivas de las exportaciones, por ejemplo, las leyes de cobre, por simple ley de la naturaleza, están disminuyendo. Entonces, cuando se disminuye la ley de cobre, tenemos que compensar aumentando el volumen. Mayor volumen significa más envíos o envíos más voluminosos, que se necesitan cada vez más barcos para transportar el concentrado de cobre o los cátodos. Entonces, ese tipo de cosas tiene un impacto logístico, obviamente, modifica. También a nivel logístico, el precio del petróleo va a modificar un montón. El precio del petróleo ha venido en aumento. Los costos de transporte vienen en aumento. El año pasado o a principios de este año hubo un problema con el ácido sulfúrico. Todos esos temas van sumando una cadena que, si bien se llevan un pequeño porcentaje, tal vez, pequeña tajada del valor o del costo del valor del cobre, obviamente que todo esto va sumando. Entonces, cuando va... también vimos brevemente los costos de producción de una tonelada vienen en aumento. Entonces, todas estas variables van sumando y obviamente o los márgenes se reducen y eso puede ser que o se produce menos cobre o que se impulsa el precio del cobre y el margen vuelve a un estado de equilibrio, si podemos determinarlo de esa manera. Excelente. Bueno, por lo que hemos visto, van a pasar muchas cosas este año. Aún hay temas que quedan por ser definidos. De verdad, muchas gracias, Federico, por tu presentación. Estuvo excelente. Veo que hay más preguntas también relacionadas a ESG y otros temas en cuanto a números. Aprovecho de comentarles que dentro de la plataforma Refinitiv Icon y Refinitiv Workspace ustedes encuentran información relacionada a ESG a empresas. Cualquier duda que puedan tener se pueden poner en contacto con los equipos locales que ustedes tengan, y si tienen dudas extras sobre la presentación del día de hoy también se pueden poner en contacto con el equipo y nosotros obviamente lo haremos llegar a Federico o al equipo local para que los pueda ayudar. Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Que tengan